Aprender de este pasaje. Este pasaje en realidad es una continuación de la enseñanza que vimos la semana pasada. Va a completar, va a abundar lo que vimos al final del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Y vamos adelante con el primer versículo del capítulo 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley, cuando aquí la carta a los Hebreos se refiere a la ley, no se está refiriendo a toda la ley dada por Dios al pueblo de Israel. No se refiere a toda la ley dada a Moisés, sino se refiere de manera específica a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, al ritual de sacrificio. También vamos a ver cuál es el sentido de la palabra perfecto que en el libro de Hebreos en varias ocasiones se menciona. Es importante ver esta parte, perfecto. ¿A qué se refiere perfecto? La misma carta a los Hebreos nos lo va a recordar. Anteriormente ya vimos en el capítulo 7, versículo 11 lo siguiente. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el de Aarón? Entonces, no es posible que a través del antiguo método se alcance esa perfección. Nuevamente se nos habla de perfección y la definición la encontramos en el capítulo 7, en los versículos 18 y 19. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que trae la perfección? ¿A qué se refiere la perfección? Al final del versículo 19 vemos ese detalle o ese sentido de esa perfección. La perfección, una mejor esperanza. ¿La perfección de qué? Si ustedes se recuerdan, lo acabamos de ver en el versículo 11, se nos habla de la perfección en el capítulo 10, versículo 1, hacer perfectos a los que adoran. Perfección en el sentido de adoración. Entonces, ya que estamos aquí, la perfección en cuanto a la adoración, ¿cómo se puede hacer? Al estar más cerca de Dios, al acercarnos a Dios. La perfección en el sentido de acercarnos a Dios. A eso se refiere. Entonces, a través de todos los rituales del Antiguo Testamento, no era posible que acercarse a Dios. La manera más perfecta de adoración, y perdón por el ejemplo, no es lo mismo que tú te vayas, te contrates unos mariachis ahí en, aquí, ¿cómo se llaman lugares? Aquí hay un lugar de mariachis, ¿no? Muy cerquita, Tlapala, entonces tú te vas a Tlapala, te contratas tus mariachis, te sacas la selfie, ¿no? La que dicen acá, la de gato, y pones a los mariachis atrás y después le mandas por WhatsApp a tu esposa y le dices, ¿a poco no te gustó la serenata que te canté? Esa manera de cantarle a la esposa, y perdón por la comparación, pero siempre son buenas las comparaciones, pues no es la manera más perfecta de decirle a alguien que le estás llevando un canto, ¿cierto? ¿Cuál es la manera más perfecta de llevarle a alguien un canto? Hacerlo de cerca. Entonces, te traigo los mariachis y vengo al pie de tu ventana, ¿verdad? A decirte que te quiero. Entonces ya estás en el pie de la ventana y diciéndole que le quiero con toda la banda de mariachis. Esa es una manera perfecta, completa, entera de llevar un canto. Entonces, de la misma manera con Dios.
La mejor manera de adorar a Dios es que estar cerca de Dios. Cuando estás lejos de Dios no lo puedes adorar de manera perfecta. Cuando no estás cerca de Dios. Cuando estás cerca de Dios lo adoras de una manera más perfecta, más completa, más entera. Ya no es la foto ahí de lejos, no es el videíto, ya es tú en vivo, en persona, a todo color. Eso es algo que no se podía hacer por medio del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el velo siempre estaba puesto. Entonces nadie podía acercarse a Dios. Entonces, al no poder acercarse a Dios, esa adoración no era perfecta. Recordemos que un sinónimo de perfección es estar completo. Una persona está completa, entonces es perfecta. Ese es el sentido de la palabra perfecto, completo. La persona no estaba completamente, ¿qué? Cerca de Dios. Y ahora Hebreos 10:1 nos dice, y lo acabamos de leer, que eso era una sombra. Una sombra. No era la imagen misma, sino una sombra. Aquí ustedes tienen una ventaja. Miren, ven hacia allá atrás a la proyección. Allá atrás, ¿sí ven? Hay un pato, ¿no? Y unos dicen que es una lagartija, un lagarto. Y unos dicen que es un lagarto que se hace pato. Pero aquello solamente es la sombra. Ándale. Entonces, todo ese ritual era la sombra, pero no la mano. Y ahora también Hebreos 10:1 nos habla que era una sombra ¿de qué? De los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Los bienes venideros son los privilegios, las bendiciones que vinieron a través ¿de quién? De Cristo. Una sombra, una imagen velada que está detrás de un velo, de todos los bienes, de todas las bendiciones que vendrían a través de Cristo. Y entonces la ley representa todo eso, es una figura. Las figuras son buenas, la silueta es buena, pero es mejor tener el cuadro completo. Todas esas bendiciones y todos esos privilegios los recibimos a través de la muerte de Cristo. Entonces, cuando el profeta Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces estaba presentando a Cristo como la persona en la cual se iban a cumplir todas las profecías que se habían dicho respecto de él. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas imágenes, de todas esas siluetas que se tenían en el Antiguo Testamento. Y entonces solamente eran una sombra de los bienes venideros. De nuevo, ¿cuáles son los bienes venideros? Las bendiciones que recibimos a través de la persona de Jesucristo. La carta de Pablo a los Colosenses nos dice lo siguiente. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ahí está. La realidad es Cristo, lo demás es una sombra. Entonces, nos podríamos preguntar, y la semana pasada se nos planteó también esa pregunta, ¿por qué Dios se tomó todas las molestias para darle al pueblo de Israel algo que no iba a funcionar? Bueno, por lo siguiente, porque Dios quería mostrarles, quería darles una idea de lo que vendría. Entonces el pueblo de Israel tenía una idea, a lo menos la silueta de lo que iba a venir, una idea de la realidad. Y entonces, como Pedro lo dice en su primera carta en el capítulo 1, los profetas buscaron a qué persona y en qué tiempo, de quién estaba hablando Dios y a qué persona se refería. Estaban buscando, investigando, pero a ellos no se les dio la bendición de tener esos bienes de manera completa.
Y entonces, sin duda alguna, es mejor tener una sombra que no tener nada. Es mejor que tengas una silueta a que no tengas nada. También fue valioso, ¿por qué? Porque todas estas figuras de la ley ayudaron o debieron ayudar al pueblo de Israel para aprender que Dios es santo, que a Dios no le gusta el pecado. Entonces, al pueblo de Israel se le decía una y otra y otra y otra vez un concepto súper importante que ellos tenían que aprender. Dios es santo y la paga del pecado es la muerte. Para eso Dios dio todos esas instrucciones. Para eso se tomó la molestia, porque Dios le interesaba que a su pueblo le quedaba bien claro. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Por qué a los niños se les dice, a ver, 2 por 1, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 y estás ahí duro y duro y duro y duro y duro con el niño para que el niño se aprenda, para que le quede claro, para que se los aprenda? Entonces por eso el Señor estuvo haciendo las tablas de multiplicar con el pueblo de Israel una y otra y otra y otra y otra vez hasta que ellos entendieran la paga del pecado es la muerte. Para eso servía toda esa ritual, toda esa ceremonia. Entonces por eso Dios se tomó la molestia. También lo hizo para que ellos supieran que a través de los sacrificios el pecado podía ser ¿qué? Cubierto. El pecado se cubre a través de un sacrificio. ¿Esto es algo nuevo? No, de ninguna manera. En algún otro momento lo he comentado. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se cubrieron, pero no en la manera de Dios. Entonces Dios dijo en aquel momento, la paga del pecado es la muerte, y fue sacrificado un animal, y yo creo que muy posiblemente también era un cordero. El primer cordero sacrificado fue en Edén. Y entonces, ¿qué se hizo con la piel de los animales? Se cubrió el pecado. Se cubrió el pecado. Entonces, de alguna manera, todo esto era una ¿qué? Una sombra, una idea. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera esa idea clara. Pero al final de cuentas, se cubría el pecado, pero no se quitaba. Ahora vamos al segundo versículo de este pasaje. Ustedes saben que normalmente no uso esta versión, pero hoy la vamos a usar por una cosa importante que quiero aclarar. Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, lo segundo que se nos dice aquí es que los sacrificios de animales no eran eficientes porque no eliminaban el pecado. Y la palabra que usa la versión Reina Valera es conciencia, que la verdad no es la mejor traducción. Más adelante vamos a hablar de esto, pero la mejor traducción es sentido de culpa. Entonces, este sacrificio, si hubiera eliminado el sentido de culpa, hubieran encontrado ¿qué? La comunión con Dios. La comunión con Dios, pero al hacer sacrificios una y otra y otra y otra y otra y otra vez, solamente les recordaba, es como cuando una persona se toma una pastilla y le dicen, este es tu tratamiento para tu enfermedad y tu tratamiento es de por vida. Entonces cada vez que tú te levantas y te tomas tu pastilla, lo único que te recuerdas es que estás enfermo. Porque si cada día te levantas y te tienes que tomar una pastilla, entonces te levantas y mi pastilla. Soy una persona enferma. Entonces el pueblo de Israel, Dios les traía a la memoria que eran personas enfermas. Entonces, todos estos sacrificios no hacían que no eliminaban el pecado. Pero ahora vamos a ver otra traducción. Hebreos 10:2, mismo versículo en otra traducción.
De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Ándale. Más adelante lo voy a decir nuevamente porque esto es algo súper importante. El cristiano tiene conciencia del pecado, por eso les dije que la otra traducción no es la mejor. Debe tener conciencia del pecado, igual que el israelita. Pero ¿qué es la comparación entre el antiguo ritual y el nuevo? Ahora, aquí lo que el Espíritu Santo dice a través del escritor, si ellos después de hacer esos sacrificios no se hubieran sentido culpables de pecado, hubieran dejado de hacerlos. Pero ellos se seguían sintiendo culpables. Algo súper importante es que Cristo nos libera de qué? De sentir, o nos debería liberar de sentirnos culpables. Más adelante vamos a hablar de nuevo de esto. Hebreos 10:3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Es lo que te venía diciendo. Si tienes que venir y tomarte la píldora todos los días, lo único que te recuerda es que estás enfermo. Si tienes que venir a hacer el sacrificio y una y otra y otra y otra vez, entonces soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y entonces, ¿eso a qué te llevaba? A hacer lo que cuando yo era, me recuerda de un personaje que decía, sufro, sufro, sufro. Y si eras un niño como yo que sí le dejaban ver la tele, después de que hacía la tarea, entonces sabes de qué me refiero. Sufro, sufro. Y entonces la persona estaba aquí todo el tiempo sintiéndose culpable, todo el tiempo adolorido. Pero hay algo súper maravilloso que viene para el cristiano. Porque nosotros creemos en Jesucristo y algo maravilloso es saber que la Biblia dice, que Dios dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces para mí es algo maravilloso porque yo no tengo sentido de culpa, no me siento culpable. Y tú tampoco te debes sentir culpable de tus pecados si ya has conocido al Señor Jesucristo y ya lo has aceptado públicamente como tu único y suficiente Salvador. No hay sentido de culpa. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todos tus pecados. Todos tus pecados fueron perdonados a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ellos, el pueblo de Israel, no tenía esa libertad. Ellos todo el tiempo tenían el peso del pecado sobre sí. Por eso tenían que venir y ofrecer una y otra y otra y otra y otra vez los sacrificios. Entonces, su corazón en un cierto sentido estaba partido porque por un lado sabían lo que era la ley de Dios, pero al mismo tiempo se sentían culpables porque volvían a romper la ley. Entonces, otra vez el sacrificio. Y ahora regresando al cristianismo, por eso les digo que la palabra consciente no es la mejor. Sin duda alguna, para un genuino cristiano, para un verdadero cristiano es una persona que está muy dolorosamente consciente del pecado. Está consciente. Un verdadero cristiano está consciente de lo que es el pecado, de lo que es desagradable a Dios. Tiene la conciencia del pecado, pero no tiene ¿qué? Culpa. Ya no hay culpa. Pero el incrédulo se engaña. Eso lo dice Juan en su primera carta. Mira, al principio habla respecto del incrédulo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Hasta ahí una pausa. ¿Qué es lo que dice el incrédulo? El que no cree en Dios. Yo no tengo pecado. No tengo por qué pararme ahí delante de unos fulanos y decir que soy pecador. Yo estoy bien. Ellos están medio loquitos. Ese es el engaño del incrédulo. El incrédulo dice, no tengo pecado. Pero el verdadero cristiano dice, sí tengo pecado. Sí tengo pecado, pero
pero tengo a Cristo. Sí tengo pecado, pero, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Si tú dices, yo no tengo pecado, yo no necesito que alguien muera por mis pecados, yo no necesito un salvador, entonces tú estás diciendo Dios es un mentiroso. Dios no vive en ti. La verdad no está en ti. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Dios o tú? Si tú dices que no has pecado, Dios es un mentiroso. Si tú dices que sí has pecado, entonces dices, sí he pecado, pero tengo a un Salvador. Sí he pecado, pero ya alguien pagó por mis pecados, entonces ya no me siento culpable porque ya no tengo deuda con Dios. Entonces nosotros estamos liberados del sentimiento de culpa. Entonces por eso esa palabra es súper importante en nuestra explicación. Primera de Juan 2:12. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. ¿Por qué los cristianos no nos sentimos ya culpables? No tenemos el sentido de culpa. Porque nuestros pecados han sido perdonados por medio de Cristo Jesús. Entonces, si no hay deuda, si no hay pecado que pagar, ya no me siento culpable. ¡Qué maravilloso! Y eso solamente lo tengo en Cristo Jesús. Hebreos 10:4. Porque no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten el pecado. Entonces todos estos sacrificios solamente eran algo externo, pero nunca llegaron al corazón del problema. Siempre estaban viendo algo que externo. Hebreos 9 del 13 al 14 nos dice también esto. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Entonces, el cristiano tiene una conciencia purificada, limpiada a Dios. Pero aquí, esta carta a los hebreos no dice que, si ustedes se ponen atención, dice que esos sí las santificaban, sí las limpiaban, pero ¿por dónde? Por fuera. Era una limpieza externa. Entonces sí había una limpieza del verdadero creyente, el verdadero israelita creyente que venía y le decía, Dios, yo te creo, Dios, yo te quiero adorar, Dios, yo te quiero obedecer y por eso voy a ofrecer un sacrificio porque pequé, perdóname. Entonces Dios aceptaba ese sacrificio y le decía, como tus obras están basadas en tu fe, yo acepto el sacrificio y te limpio por fuera. El verdadero creyente israelita era limpiado por fuera, por supuesto. Es lo que dice aquí el Espíritu Santo a través de este escritor. Sí limpiaban por fuera, pero la sangre de Cristo purificará no solamente el exterior, sino que el interior, la conciencia. Ahora también, como se nos mencionó la semana pasada y lo recordamos, no existe una relación entre la muerte física de un animal que no pecó, que no hizo nada, y una persona pecadora. ¿Qué relación hay entre el animal que no cometió pecado y la persona que pecó? No hay en realidad una relación. Por lo cual, no se cumplían del todo las demandas del Creador. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel lo siguiente. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Recuerdan ustedes? Y les he comentado y lo vuelvo a repetir, la ley es buena.
La ley es la ley de Dios. Y una de las primeras cosas que Dios le dice a su pueblo de Israel al sacarlo de Egipto es: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con todo tu entendimiento y con tus obras, con tus fuerzas, con lo que hagas. ¿Y en qué quedó la adoración de Israel? En la adoración de Israel no había entendimiento. No había sentimientos, no había corazón, que es lo único que había. De las tres cosas que Dios dijo, nada más había una: con sus fuerzas, con sus obras. Entonces hacían obras ritualistas, lo hacían por pura costumbre, hacían las cosas por costumbre, no entendían lo que hacían, ni tampoco tenían sentimientos, sin sentimiento. ¿Verdad? Ahí está, y él se la sabe. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso. ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Sin sentimiento. Si te la sabes, no la cantes. Pero eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. No había sentimiento, pero tampoco había entendimiento. Pues aquí te traigo estas flores. ¿Y por qué te las traigo? Pues no sé. Pero no siento nada al traerlas, pero tenlas. Si un esposo le lleva a su esposa unas flores, aunque se las lleve cada 8 días, con ese sentido, ¿eso qué? Dice: mejor no me traigas nada y lárgate con tus flores, ¿no? No es nada más llevarlas, no sé ni por qué las traigo, ni siento nada al traerlas. No, es: te traigo las flores, entiendo que te gustan, quiero agradarte, te amo, y cosita chiquita, y todas esas cosas, ¿no?, que Arturo le dice a su señora. ¿Por qué le lleva flores? Pero con todo el conocimiento y con todo el corazón, una cosa bonita, ¿verdad? Y es lo que el Señor quería del pueblo de Israel: entendimiento, corazón, no solamente hacer las cosas. Regresamos a Hebreos 10, del 5 al 6. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complace el sacrificio que ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y entonces, regresando al ejemplo de las flores, ¿tú crees que a las esposas no les gusta que les lleven flores? De colores y de sabores, ¿verdad? Que a lo mejor también le gustan las flores de cempasúchil, las flores de calabaza. Pero le gustan las flores, ¿no? De todos los colores y hasta de todos los sabores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí regresamos. Al principio del versículo dice: por eso al entrar al mundo, entonces nosotros aquí tenemos una conversación entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y aquí se nos está narrando una parte de una conversación en la cual Cristo le dice: Padre, yo sé que a ti esto que están haciendo estas personas no te gusta. Padre, no te gusta que te estén haciendo ofrendas, sacrificios. Pero podremos decir: bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué si a Dios no le gustan, lo inventó? Y regresamos al ejemplo de las flores. No es que a Dios no le gusten, es que a Dios no le gusta la manera en la que el pueblo de Israel las hacía. No es que a la esposa no le gusta que le traigan flores, sino que no le gusta cómo se las traes. No es que a Dios no le gusten los holocaustos y sacrificios de ninguna manera. Él lo inventó porque para él es algo agradable. Lo que no le gustó es la manera en la que el pueblo de Israel echó a perder eso que a Dios le gusta. Los hombres arruinaron ese hermoso regalo. Y si tú agarras las flores y las haces bola y las avientas y dices: oye, arruinaste el regalo, lo echaste a perder. Algo bonito lo echaste a perder. Eso es algo que hizo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel continuamente estaba adorando a Baal. ¿Y qué es lo que le reprocha el Señor? Cuando van saliendo apenas de esclavitud de Egipto, venían en el camino, todavía ni llegaban a la tierra prometida, y venían adorando a sus apestosos, y así lo dice en la Biblia, a sus apestosos ídolos.
a sus ídolos malolientes, a su tal Kiun. ¡Cabal! ¡Qué barbaridad! Y entonces el pueblo de Israel llegó a tal grado que cuando hizo templos, en esos templos se adoraban a ídolos. Y no solamente se adoraban a ídolos, hasta orgías se hacían. Y no les voy a explicar qué es eso. Ahí en los templos. Hacían cosas terribles, detestables. Por eso es que el Señor dice a través de David, ¿hace cuánto? 800 años antes de que se encarnara el Señor Jesucristo, 800 años antes. Salmo 40. A ti no te complace el sacrificio de ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que a Dios no le gustó? El ritualismo. A Dios está diciendo a través de David, el salmista y profeta, a ti no te complacen. 800 años antes de la venida de Jesucristo. Todavía muchos años antes de la deportación de Israel, ya Dios les había dicho eso a través del salmista. Y eso es tremendo y es terrible. Pero el pueblo de Israel no entendía, no se daba cuenta que Dios ya le estaba diciendo a través de David, no me gustan sus sacrificios. Pero es más, todavía antes de David, ya Dios había dicho eso. Y lo encontramos a través del profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto es algo que en muchas ocasiones se comparten con hermanos que están sirviendo al Señor. Porque a veces personas que llegan a servir aún en la iglesia, a veces se meten a hacer cosas que no les toca hacer. Pues yo aquí soy ministro y soy siervo y quítenme que ahí les voy. Y entonces algo que yo normalmente les pregunto es, ¿eso es algo que a ti te toca hacer? ¿Es tu ministerio? ¿Te toca? ¿Por qué lo haces? No, es que yo quiero... Espérate, primero pregúntate si es algo que te compete, si está dentro de tu área. Porque una de las cosas con las que más batalla el ser humano desde el principio de la creación del ser humano es que la obediencia. Le batallamos mucho con ser obedientes. Muchos somos rebeldes. Mucho no obedecemos. Mucho es, pues hago lo que quiero y si quiero, ¿por qué voy a hacer las cosas que tú me digas? ¿Por qué? Tú eres el pastor. No, es porque tú dices que eres el pastor o qué onda. Se batalla mucho con eso en la iglesia. Con la obediencia. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más? ¿El que hagas tal o cual cosa o que seas obediente a lo que se te pide que hagas? Haz lo que se te pidió y hazlo bien. No me vengas a hacer un ritual, porque tú lo estás haciendo como algo externo, no con el corazón, no con el entendimiento. El Salmo 51 también nos habla respecto de esto. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Y a través del profeta Isaías, Dios dice lo mismo en Isaías 1:10 y 11. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de todos los corderos y cabras no me complace.
El Señor dice, no quiero sus sacrificios, no quiero sus rituales, ya estoy harto, ya me tienen cansado. Y después de eso todavía pasaron más de 400 años. Y el pueblo de Israel seguía con lo mismo. ¿Qué más dice Dios respecto de esto en los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo de Isaías? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Santifíquense, límpiense, apártense del pecado. Versículo 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Pecados rojos son pecados de sangre. No importa si una persona hubiera matado a alguien, no es que del todo no importe, simplemente el sentido es que aunque tu pecado sea tan terrible como el homicidio, porque eso es algo terrible, aún eso te lo voy a perdonar. Pero te tienes que limpiar, y el Señor dice, pongamos las cosas en claro. ¿Qué es lo que Dios quiere del pueblo de Israel? Que confiese su pecado, que diga, Señor, pequé, me arrepiento, confieso que soy pecador, me equivoqué, lo siento. Es algo a lo que se nos anima cada principio de mes, ¿verdad? Pongamos las cosas en claro. Confiesa que eres pecador. 19 y 20 de este mismo capítulo. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Y nuevamente terminamos ¿con qué? Con la obediencia. Oye, pero si estoy obedeciendo, estoy haciendo los sacrificios. Sí, me estás aventando los sacrificios ahí en la cara. Los estás haciendo de mala gana, de ritual, de pura costumbre. No es lo que yo quiero tu corazón, quiero tu entendimiento. Y había unos pocos, porque siempre había unos pocos, que eran devotos, que ofrecían sus sacrificios al Señor con un corazón amoroso, obediente, pero solo muy pocos lo hicieron. Y eso que pasaba en Israel hace 2800 años, hace 3000, hace 2600, sigue pasando tristemente todavía en las iglesias. Hay personas que van a la iglesia aún cada 8 días, pero lo hacen ¿por qué? Por costumbre, de manera ritual, porque no tengo nada que hacer en mi casa, porque mi papá me trae, porque mi mamá me trae, para quedar bien con la suegra, con el suegro, a ver si con la hija o con el hijo, ¿no? No por entendimiento, no de corazón. Entonces, los sacrificios de animales eran ineficaces. ¿Por qué? Porque no dieron el acceso a Dios, porque no pudieron quitar el pecado y porque eran solamente externos. Salmo 45. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar ¿con qué? Cuando tú no lees con los lentes correctos el Antiguo Testamento, la Biblia, cuando estás así como yo, miope, ¿qué es lo que vas a ver cuando lees en el Antiguo Testamento? Un Dios enojón, un Dios castigador. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia, de perdón, de gracia. Y una y otra vez le dice a su pueblo,
si te arrepientes, si dejas de hacer lo malo, te voy a perdonar, no te voy a castigar. Te mereces un castigo, pero no te lo voy a... Pero arrepiéntete. ¿Y qué es lo que dice Dios a través del salmista? Dios es maravilloso, Dios es maravillosísimo. A pesar de todo lo que le hacía a su pueblo, en el mismo desierto los seguía levantando. Los alimentó y los alimentó a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebelión. Los de hambre no los mató, se murieron de viejos. Hasta que no eran lo suficiente viejos y se murieron la mayoría, hasta entonces entraron el remanente de la tierra prometida. Pero de hambre no los mató, con todo y que eran perversos, de hambre no los mató. Tenemos a un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y entonces, vamos al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, a diferencia de todos esos sacrificios, fue efectivo. Número uno, ¿por qué? Porque casi todos esos versículos son casi introductorios y base para lo que sigue. Fue efectivo porque hizo la voluntad de Dios todo el tiempo. Versículos 6 y 7. A ti no te complace sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. El Señor Jesucristo es efectivo en el sacrificio porque fue un sacrificio voluntario. Fue un sacrificio en obediencia. No algo ritualista, sino por obediencia, por amor. Y Él que dice, me agrada, me gusta, quiero hacer tu voluntad. Es algo que me gusta, a mí me gusta hacer lo que me pides. Oye, pero te van a matar, a mí me gusta hacer lo que me pides. Ah, caray. ¿Cómo puede ser posible? Claro. Por lo tanto, cuando Cristo se preparó para encarnarse, ¿qué es lo que dice? Tú no has pedido holocaustos. No lo querías. No lo has querido. Pero me preparaste un ¿qué? Un cuerpo. Lo acabamos de leer en ese momento. Me preparaste cuerpo. Entonces, ¿quién preparó el cuerpo de Cristo Jesús? No fueron ni María ni José. Fue el Padre. El Padre le preparó un cuerpo y lo puso en el vientre de María. Pero otra cosa súper interesante que nos dice la Escritura, y no te confundas, tal vez te pudiste haber confundido con un comentario de la semana pasada. El Cordero de Dios, ¿cuándo fue muerto? Desde los cimientos del mundo. Eso lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 13. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. A lo mejor te sorprende y tal vez después necesitemos platicar en detalle por fuera. El Señor Jesucristo, desde antes de la creación del mundo, ya había sido sacrificado. Sorprendente, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo que fue sacrificado? Por supuesto, en la mente del Padre ya había sido sacrificado. El plan de Dios perfecto estaba desde antes de la creación del mundo. Precisamente por eso es que cuando Adán y Eva pecan, el Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Adán y a Eva, aunque la serpiente te mordió en el talón, tu descendencia le va a aplastar la cabeza. ¿Quién es la descendencia? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando se haga ¿qué? Hombre, cuando se encarne. Estamos en Génesis, apenas estamos abriendo el libro de Génesis y ya Dios está diciendo que Cristo va a venir entonces a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya está ahí. Regresamos a Hebreos 17. Ya nada más nos faltan 11 versículos, vamos 7. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. He venido a hacer tu voluntad. Y entonces, esto debe ser una bomba para los, bueno, es un decir, para los israelitas,
más específicamente para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos de pronto dicen, oye, no, ¿qué inventos son esos de que Jesús es el Cristo? No es cierto. Aquí la carta a los hebreos es una muy buena manera de compartir el evangelio a un judío. ¿Por qué? Porque se hacen referencias a todas las cosas en las que los judíos creen. Los judíos creen y aceptan a David, aceptan a Ezequiel, aceptan a Jeremías. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesucristo cuando se encuentra con los discípulos en el camino de Emaús? Tardos de corazón y de entendimiento. ¿Acaso no saben todo lo que las Escrituras dicen de mí? En la ley, en los profetas y en los salmos. Eso es en lo que creen los judíos. La ley, los profetas y los salmos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Entonces todo está ahí. En el Salmo 40 que acabamos de leer, ¿qué es lo que dice el Señor? Estoy harto de sus ofrendas quemadas. Pero tengo un plan desde que creé el mundo. Voy a preparar un cuerpo. Y entonces, ahí está Dios Padre platicando con Jesús. Acabamos de leer hace un momentito, no te agradan ni los holocaustos, ni las ofrendas. Y tenemos aquí a Jesús hablando con el Padre, diciéndole, yo sé, Padre, que a ti no te agradan los sacrificios y las ofrendas. Eso es lo que Jesús le dice al Padre. Pero ¿qué es lo que después el Padre le dice a Jesús cuando se encarna? ¿Qué es lo que le dice el Padre a Jesús? Vamos a Mateo 3:17. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. A Dios no le complacen los sacrificios y ofrendas, pero sí le complace su Hijo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? He venido a hacer la voluntad del que me envió. El Señor Jesús es un hijo obediente, sumiso, el sacrificio perfecto, en obediencia perfecta. Pero Jesús también tenía la tentación de no obedecer, ¿cierto? Igual que tú y que yo, al ser carne. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que va a morir y entonces viene Pedro y le dice, no hombre, Señor Jesús, vamos a sacar las espadas y aquí te defendemos. ¿Cómo de que te vas a morir? Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? De la que me salvaste, Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Porque tú solamente piensas en las cosas de este mundo, pero no en las del cielo, no en el pensamiento de mi Padre. Y en Juan 14:31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. ¿Vámonos a dónde? ¿En dónde está el Señor Jesús en ese momento? En la pachangona. Está en la celebración. Está con sus discípulos comiéndose una barbacoa. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando estás así bien a todo dar con tus amigos y comiendo la barbacoa? Y entonces dices, oye, ya se acabó la barbacoa. Y entonces, ¿qué es lo que dices? ¿Qué? ¿Y dónde nos la seguimos, no? Ya se acabó esto, pero ahora ¿quién invita los tacos? ¿Quién invita el café? Es lo que en la mente del mundo está, ¿no? O sea, está todo dar la pachanga, pues ¿dónde la seguimos, no? O ya nos fuimos a Teotihuacán y ahora ¿dónde nos la seguimos? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Vámonos de aquí, porque tenemos que llegar antes que Judas. Vámonos de aquí porque tengo que estar listo para que me atrapen. Por eso dijo, ya vámonos de aquí. Ya me tengo que mover al otro lugar para que me atrapen y me crucifiquen. No dijo, vamos a seguirla y
También el Señor Jesús está, bueno, vamos a Isaías 50. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la mano. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Dios Padre le había dicho al Señor Jesús que iba a pasar todo eso y no se echó para atrás. No me eché para atrás, no me volví atrás, no me hice para atrás. Dije, sí, Señor, aquí estoy. Le dolía, se angustió y dijo el Señor Jesús, si es posible que pase de mí esta copa porque esto va a doler, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces fue obediente. Hebreos 10 del 8 al 10 y ya nada más nos faltan 9 versículos. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Yo no sé por qué siempre me tocan pasajes tan difíciles como este, ¿verdad? Tan largos, pero en fin. ¿Qué tenemos aquí? La ley exigía eso, ¿pero qué? ¿Te das cuenta que otra vez dice el Señor Jesús, he venido a hacer tu voluntad? Y ya no voy a ahondar en eso, pero versículo 10 dice algo muy hermoso. Parte de esa voluntad, o gracias a esa voluntad, somos ¿qué? Santificados. ¡Wow! Eso es algo hermoso. Eso es algo tremendo. Vamos a Juan 1:17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces la tercera razón por la cual el sacrificio de Jesús es mejor que los antiguos sacrificios es porque hace santo al creyente. Eso es algo que el antiguo ritual no hacía. No lo hacía santo. Y la voluntad de Dios es que tú seas santo. Mira, Hebreos 10:10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Somos santos por medio de ese sacrificio. ¿Cuándo? Una vez y para siempre. Entonces es importante que si tú no has creído en el Señor Jesucristo, lo creas. Porque a través de ese sacrificio eres santo una vez y para siempre. Este es otro versículo que es una base fundamental para decir, la salvación no se pierde. Porque somos santificados una sola vez y hasta que te equivoques. Eres santificado y después cuando peques, ya no. No, dice para siempre, para siempre. Entonces, ¿qué significa esa palabra de santificado? Apartado, apartado para Dios, apartado para servir a Dios, apartado del pecado, apartado del mal. La voluntad de Dios es que tú seas santificado. Eso es lo que Dios quiere. La carta de Pablo a los Tesalonicenses dice esto mismo también. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Ándale. La semana pasada se nos dijo algo hermoso y precioso a través del capítulo 9. El sacrificio del Señor Cristo Jesús es tan poderoso, tan maravilloso, tan inmenso, que alcanzó hasta los cielos.
El sacrificio de Jesús limpió los cielos. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Y con el sacrificio de Jesús, ¿qué se limpió? Se limpió el cielo. Se limpió la tierra. Y se hace una línea continua desde el cielo hasta la tierra. Toda una vertical. Pero también tienes una horizontal. Desde el pasado hasta el futuro. Toda una línea continua. Y eso maravillosamente es una cruz. Una línea vertical y otra horizontal. La cruz de Cristo. Limpieza. Limpieza del cielo, de la tierra, del pasado y del futuro. Hermoso. Hermoso. Entonces, un solo acto, una sola vez, un solo sacrificio, y entonces todo aquel que cree en el Señor Jesús es ¿qué? Santo. ¿Quiénes son los santos? Los muertos. Las estatuitas a las que se les pone su velita, eso no es lo que dice la Biblia. Eso lo encontramos en Corintios, en Efesios, pero bueno, vamos a leerlo directo de la Biblia. Primero Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Quiénes son llamados a ser el santo pueblo? Todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Todos en todas partes que dicen Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor, no solo el Señor, mi Señor. Dios Padre es mi Padre. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Y con eso yo soy San Martín, San Arturo, Santa Leticia, Santa Marisela, ¿verdad? San Ruperto, San Andrés, San Antonio. No lo pongan de cabeza. Ya de por sí anda de cabeza. Llamados a ser santos y ya han sido santificados. Dice, y mira, la escritura no dice, serán santificados. ¿Qué dice? Ya han sido santificados. No es algo que te va a pasar en el futuro, es que ya está. Ya has sido apartado por Dios. Y a diferencia de que cuando yo iba a la primaria y que decían, a ver, ¿quién es de mi equipo? Tú. Y te dejan al último, ¿verdad? No, mejor que se quede contigo, ¿no? Aquí no. Aquí Dios ya te dijo, tú, de mi equipo, de los míos, venga, chepaca. Ya fuiste escogido. Cuando en el equipo de fútbol te escogen, dices, órale, ya. Pero cuando Dios te escoge de su equipo, ¡hombre, chulada! Porque no eres del equipo de los losers, de los perdedores, sino de los que somos más que vencedores. Segunda de Corintios 6, 16, ve al 18. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo les recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién dice esto? El Señor Todopoderoso. Apártate de hacer el mal, acepta al Señor como tu Dios y entonces Él va a ser tu Padre. Esa es una promesa hermosa y maravillosa, ¿verdad? Aquí la misma carta lo dice, capítulo 7. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, Dios nos expresa que a través de la muerte de su Hijo Cristo Jesús somos ¿qué? Santos, santificados. Y sabes que hay una sola manera de poder llegar a la presencia de Dios.
¿Sabes cuál es la única manera para que una persona pueda llegar a la presencia de Dios? Tiene que ser, a ver los de atrás, ¿cómo tiene que ser? Santo. Nadie que no sea santo puede llegar a la presencia de Dios. Porque a través del profeta Habacuc dice el Señor, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Pero ¿sabes que tú y yo sí podemos llegar a la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque somos santos. Por la sangre de Cristo. Porque para que tú puedas entrar a la presencia de Dios, te pones tu traje, pero no de Superman, ni de Batman. Te pones tu traje de Cristo. Y entonces ya como Supercristo ya entras a la presencia de Dios. El que no está vestido de Cristo no es santo, no entra a la presencia de Dios. No es salvo. Y entonces Jesucristo está de tu lado y está a tu favor, y la justicia de Dios fue puesta gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y la cuarta razón por la cual, apenas vamos 4, ¿verdad? La cuarta razón, pero vamos a poner velocidad, por la cual el sacrificio de Jesús es mejor que todos los sacrificios, lo encontramos en los versículos que siguen. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y aquí encontramos 3 comparaciones. Comparación número 1. En el Antiguo Testamento habían cientos de sacerdotes y se tenían que rolar. Y aquí tenemos no cientos, sino un sacerdote. Cientos y aquí solo uno. Otro contraste, los otros sacerdotes estaban todo el tiempo, ¿qué? De pie, ofreciendo sacrificios. Y Jesús está ¿cómo? Sentado a la derecha de Dios. Ya lo platicamos antes, pero para los que no nos acompañaron en Hebreos 1 y 2, el Señor Jesús está sentado como un símbolo de autoridad, de poder, de reposo, de disfrute. Él no es siervo, Él es Señor. Y la comparación que es la tercera. Los otros hacen múltiples sacrificios y Jesucristo solamente hace uno. Muchos sacrificios, un sacrificio. Los otros parados, Él sentado. Los otros se rolaban, muchos sacerdotes, un solo sacerdote. Y hace algo que no pueden hacer los otros: quitar los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de los que creen. Hebreos 10:13. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, la quinta razón por la que el sacrificio de Jesús es superior es porque venció a sus enemigos. Ya los venció, triunfó sobre ellos en la cruz, ya los avergonzó y ahorita solamente está en espera de que se los pongan de tapete. Ninguno de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ni todos juntos pudieron hacer eso. Ninguno de todos los sacrificios, ni todos juntos fueron tan efectivos como para vencer a la muerte, como para vencer al pecado y como para vencer a Satanás. Pero el sacrificio de Jesús venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Él destruyó al que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Triunfó sobre los ángeles caídos. Podríamos decir más cosas. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Entonces nosotros ya somos perfectos, somos completos. ¿Y se recuerdan a qué se refiere esta palabra con perfectos? A que podemos adorar al Señor, acercarnos a Dios de una manera completa, llena, entera. Entonces estamos
enteramente cerca de Dios, completamente cerca de Dios. A eso se refiere la palabra perfectos. ¿Cuándo? Para siempre. Desde que tú aceptas al Señor Jesús y para siempre puedes venir y acercarte a Dios. Una cercanía completa. Eso es algo que no se tenía, porque antes, ¿qué es lo que se tenía? La cortina. La cortina. Entonces, aquí está nuevamente el escritor diciendo que tenemos que seguridad, el creyente tiene que estar seguro. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo dice una y otra y otra y otra vez? Tienes que estar seguro, confiado, tienes la seguridad del perdón eterno. Vas a estar con Dios en contacto eternamente. Eternamente estás llegando a la presencia de Dios. Entonces, como haga lo que haga, me voy a ir al cielo. Vámonos a echar relajo. Porque todos nuestros pecados pasados y presentes y futuros ya los perdonó. ¿Qué concluiremos? Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados por Dios con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y aquí me podría llevar una hora para explicar este pasaje, pero no lo voy a hacer. Nada más unos breves comentarios. Nosotros, como ya perdonados, no vamos a persistir en el pecado. Somos muertos al pecado. Cuando tú te bautizas, estás diciendo, soy muerto al pecado y nazco a una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. En Cristo. Entonces, en el creyente no debe estar ni siquiera el deseo de pecar, las ganas de pecar, la intención de pecar. Debe haber un estado permanente de integridad. ¿Por qué? Por la salvación. Hebreos 10 del 15 al 17, ya que se acabamos. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Esto es algo que el pueblo de Israel conocía, por supuesto, porque esto es algo que Dios le dijo a través del profeta Jeremías. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es más efectivo y mejor que los antiguos sacrificios porque cumple con un pacto. Cumple con una promesa de Dios. ¿Cómo se sellaban los pactos en el Antiguo Testamento? Con sangre. ¿Y con qué selló Jesucristo este pacto? Con sangre. Pero vamos a Jeremías 31. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces tú puedes venir con cualquier israelita o judío y decirle, no me taches de hereje. Lo que yo te estoy diciendo lo dijo Dios a través del profeta Jeremías. El nuevo pacto, y sabes que el nuevo pacto está en Jesús. Ahí está la promesa, ahí está el pacto. Dios siempre quiso un nuevo pacto. ¿Por qué te endureces? ¿Por qué te pones rudo? Es la palabra de Dios que tú conoces, está en tus escrituras. Ahí lo tienes, está en los profetas. Léelas. Hebreos 10, 15 al 17. Ya lo leí, sí, por supuesto, pero mira, léelo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré sobre él. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Está ahora un corazón sensible, ya no un corazón de piedra, ya no el corazón ritualista. Y entonces los judíos están en una posición tremenda, los judíos de aquel tiempo a los que se les escribió la carta y a los que tú les puedes compartir las buenas noticias, dicen, ¡újule! Creo en Jeremías, lo acepto como profeta. De alguna manera el escritor los está acorralando. ¿Para dónde te vas a hacer? Dices que crees en el Espíritu Santo, dices que crees en Jeremías. Esto es lo que dijo Dios a través de Jeremías. Esa persona de la cual habló Dios es Jesús, el Cristo, el Cristo. Y ya por último, versículo 18. Por último, Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta otro sacrificio. La séptima cosa que encontramos hoy. Perdón completo. Tú no le tienes que agregar nada. Es lo que Pablo les reprocha a los Gálatas. Les dice, Gálatas insensatos, sin cerebros, necios. ¿Pretenden ahora perfeccionar todo a través de sus obras? No, solamente lo que tienen que hacer es tener fe en Cristo Jesús y se acabó. No necesitas más sacrificios, no necesitas hacer más nada que creer y seguir creyendo en que Jesucristo es el Señor y Él es el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el que cree. De todo el mundo, no de todos. Se refiere a unos cuantos segundos más. La oferta está de todo el mundo, está para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. No todos la agarran, no todos la toman. Ese no es problema de Dios, ese es tu problema y el mío. La oferta está. Tú decides si la aceptas o no. ¿Qué aprendimos hoy? Estos son porciones del mismo Hebreos, porque ustedes saben que me gusta hacer eso. A través de la muerte de Jesucristo, ese sacrificio nos hace perfectos, es decir, podemos tener un acercamiento perfecto a Dios. Al principio les dejé en qué versículo está. Somos purificados y ya no tenemos sentimiento de culpa. Aprendimos que el sacrificio de Jesús es mejor que todos los sacrificios porque son hechos por voluntad de Dios y por voluntad de Cristo. Cristo se ofreció de manera voluntaria. A mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco de mi propia voluntad. Lo encontramos en Juan y aquí en Hebreos. La voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Santificados. Dios quiere que tú seas santo. Es más, si tú crees en Dios, ya eres santo. Pero ahora quiere que te santifiques. Para los que les gusta la física, eso es lo que se le llama energía potencial y energía cinética. Es decir, posicionalmente eres santo. Ahora Dios quiere que en tu vida diaria seas santo. En tu movimiento, en tu acción, en tu andar. El sacrificio de Jesús es mejor que todos. ¿Por qué? Porque Él ya venció a sus enemigos y ya solamente está en espera de que se los pongan a los pies. Pero ya los venció. El sacrificio de Jesús es mejor. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio ya nos hizo perfectos para siempre. Para siempre. El sacrificio de Jesús es mejor. ¿Por qué? Porque ahora todos nuestros pecados y maldades ya fueron echados en una bolsa al fondo del mar y ahora no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y por último, tenemos un perdón
completo a través de la persona de Jesús y a través del sacrificio de Jesús. No es necesario agregarle nada. ¿Y ahora qué es lo que Dios espera? ¿Y por qué no viene ya? El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor, Dios Padre, quiere que todos los que están aquí nos arrepintamos, le pidamos perdón, lo aceptamos como Cristo. Él no quiere nuestra muerte, Él quiere salvarnos. Si tú no lo has aceptado, acéptalo como único Señor, Dios y Salvador. La oferta está. La voluntad de Dios es salvarte. Dios quiere salvarte. Dios te ama. Pero si tú no quieres ser salvado, es tu decisión. Amado Señor, bendito y alabado seas, te damos gracias por Cristo Jesús, el sacrificio único, perfecto, maravilloso, que nos da esta opción hermosa que no tenían el pueblo de Israel, que no lo entendían, que lo recibieron pero no lo entendieron, no lo aceptaron. Ayúdanos, Señor, a tener siempre la claridad de la maravilla del sacrificio de Cristo Jesús. Señor, nuevamente te suplico por todos los que están aquí, para que todos seamos salvos, para que todos lleguemos a tu presencia y te adoremos de una manera perfecta y estemos cerca de ti de una manera perfecta, no solo hoy, sino por los siglos de los siglos. Amén.